Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Estamos una vez más aquí en una mesa de diálogo y reflexión organizada y convocada por Cultura UDG para el público de Facebook y también para nosotros mismos, porque nosotros estamos aquí aprendiendo y reflexionando junto con ustedes sobre los diversos temas que que convocan y que nos atañen a los que estamos involucrados en las artes escénicas en el estado de Jalisco. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Universidad de Guadalajara y a Cultura UDG especialmente por invitarme a hacer la moderación de estas mesas y permitirme estar sentado junto con estas destacadas personalidades como las que hoy nos acompañan. Quiero un poquito contextualizar estas mesas. Cultura UDG tiene un programa de cultura y salud muy amplio y muy importante que arrancó desde el mismísimo mes de marzo, cuando empezó toda esta emergencia sanitaria. Y quiero brevemente explicar en qué consiste este programa. Tiene, en primer lugar, una programación digital y creación de nuevas ventanas a partir de Internet. Y esta programación digital ustedes la pueden seguir de una manera puntual en el portal cultura.udg.mx. Y para quienes no lo hayan hecho, se los recomiendo de verdad muchísimo. Tienen una oferta cultural enorme y de muy alta calidad, que ha sido un acompañante indispensable para nosotros durante estos días de pandemia. Por otro lado, tenemos el segundo eje, el apoyo a los artistas afectados por la emergencia sanitaria. Este punto, o sea, aquellos artistas que tenían compromiso de presentación en los espacios de la Universidad de Guadalajara y que tuvieron que ser cancelados por la contingencia, han tenido ya una relación directa con la universidad, con Cultura UDG, y han resuelto hacer una serie de acciones justamente para no verse afectados de la manera como pudiera haber sido por esta cancelación que hubo de sus funciones. El tercer eje es el Fondo de Apoyo Emergente para las Artes COVID-19, que ya tiene su primer producto en el área de la música, ¿no? En el área de la música ya se creó este fondo a partir de una alianza con Spotify, algunas disqueras muy importantes y distribuidoras de discos de música digital, y la Universidad de Guadalajara y Fundación Universidad de Guadalajara. Este fondo ya está dando sus primeros frutos, ya está integrando un fondo de apoyo y de ayuda a los músicos que se han quedado sin trabajo en esta contingencia, y todo inició también a partir de un convenio, de un acuerdo que se hizo con el cantante Alejandro Fernández, que cedió los derechos de una canción que puso en Spotify, eh, eh, celebrando, bueno, conmemorando el aniversario luctuoso de Joan Sebastián, y todas estas regalías se van a este fondo emergente, una parte para México y otra parte para Estados Unidos por los propios compromisos del artista. El cuarto elemento es el análisis para el fortalecimiento del ecosistema cultural de Jalisco. Y es ahí donde estas mesas juegan un papel fundamental. Estas mesas forman parte de ese cuarto eje que tiene este proyecto, este gran proyecto, gran programa de cultura y salud de Cultura UDG, y que tiene que ver con esta reflexión indispensable que tenemos que hacer hoy en relación con la emergencia sanitaria, pero que se pretende que continúe en el tiempo para lograr un fortalecimiento del ecosistema cultural del cual formamos parte todos nosotros. Y el quinto elemento es la generación y programación de contenidos culturales para el fomento de la salud. Y esto es digamos, esto es lo que engloba todo el programa Cultura y Salud de la Universidad de Guadalajara. Hay una declaración escrita de un manifiesto de la universidad que les pido que lo consulten allí en el portal
de cultura.udg.mx, van a poner exactamente en el chat del Facebook la dirección exacta de dónde se deben de dirigir para consultar este manifiesto. Dicho lo cual, pasaríamos a nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con los protocolos de reapertura y las nuevas formas de convivencia que nos impone esta realidad novedosa, desconocida para todos nosotros, que es la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo. Se ha discutido mucho, Europa en particular nos lleva como un mes de ventaja o más, quizás, en este tema de la reapertura, pero en México también ya se están haciendo cosas importantes para prever cómo va a ser este regreso. Y vamos a iniciar pensando en cuáles serían estos protocolos, cómo la tecnología nos está aportando cosas importantes para el regreso a los espacios. Hemos visto fotos que nos dan escalofrío, fotos donde están los teatros con las butacas retiradas y queda una butaca aislada de otra o de otro par de butacas, y se ve una desolación que nos pone la piel de gallina y nos da hasta tristeza un poquito ver cómo se podrían dar las cosas en nuestros teatros. No quiere decir que así se va a dar necesariamente, pero esto es parte de lo que está sucediendo en el mundo y parte de lo que a nosotros nos tiene con la reflexión, pero también con la preocupación de cómo vamos a hacer para ese regreso que todos anhelamos, artistas, público, programadores, promotores, espacios escénicos, institucionales, espacios independientes, todos anhelamos con que este regreso se dé lo más pronto posible. Lo que no sabemos es cómo se va a dar. Voy a presentar uno por uno, como ha sido tradicional en estas mesas, por el orden alfabético de su apellido. Y les voy a pedir que después de su presentación hagan una primera reflexión de unos 5 minutos sobre esto que nos está reuniendo, este tema que nos está reuniendo el día de hoy. César Barajas, desde temprana edad, se involucró en las artes escénicas como hacedor cultural, participando y dirigiendo proyectos escénicos. Su primer trabajo fue como productor de teatro en la Universidad Iberoamericana, impulsándolo a la profesionalización en diversos espacios, entre México y Buenos Aires. Escribió para diarios y participó en programas de radio, televisión de corte cultural. Fue colaborador y asistente de producción para la Compañía Nacional de Danza y la Compañía Nacional de Ópera en México. Durante 7 años colaboró en el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato, como jefe de producción y posteriormente como coordinador técnico y de producción, trabajando con grandes solistas, compañías y orquestas, entre las que destacan Arvo Pärt, de Wiener Academy, la Orquesta Sinfónica Nacional, entre muchos otros. En la disciplina operística se realizaron producciones de nivel internacional como La Cenerentola, El Barbero de Sevilla, Traviata, Rigoletto, Tosca y Lucia de Lammermoor, Madame Butterfly, Carmen, entre otros títulos. En el 2018 se incorpora al Conjunto Santander de Artes Escénicas como coordinador de logística y salas, sumándose a proyectos específicos en el área de programación, como Ónfalos con el IMBA, la Gala de la Zarzuela con el maestro Plácido Domingo, la Orquesta de las Américas, entre otros proyectos, espectáculos y conciertos. Los dejo con César Barajas. Que sí es muy importante, pues, conversar y platicar acerca de estos acontecimientos que nos están, que estamos viviendo actualmente, ¿no? Hace poco leía yo una nota sobre el presidente de Francia que decía antes del 11 de mayo, cuando ellos apenas recientemente salían de la pandemia, y decía que toda la humanidad, deberíamos de tener una calma y un pragmatismo, y debería de preparar un levantamiento del confinamiento muy lento, porque esto no es un regreso a la normalidad, es un nuevo paso y es necesario vivir con el virus. Y el confinamiento no podría continuar para siempre, por lo cual causaría un daño económico.
Me gustaría como brevemente hablar un poco sobre lo que hemos estado haciendo en el conjunto. Estamos, el equipo del Conjunto Santander está continuamente actualizándose y viendo qué es lo que hacen otros teatros, otras salas, otras compañías. Y hemos visto que algunos países han estado apoyados en en el famoso esquema del martillo y la danza. ¿Qué quiere decir esto? De que así como mientras no tengamos una vacuna, habrá confinamientos hasta que pueda aparecer. Entonces tenemos que trabajar a partir de las necesidades, pues, del confinamiento, tristemente. Es decir, en mayo y en junio, que es donde altamente hay más afectados y va bajando el número de afectados, es posible que en octubre, noviembre o diciembre de nuevo suba tengamos como otra necesidad de aislamiento, porque habrá de nuevo más afectados. Y hasta no tener esta vacuna, seguirán los confinamientos de manera paulatina. Así como en diferentes partes del mundo, como en Alemania, como en Francia, pasarían a aproximadamente entre 3 o 4 semanas para que una vez que inicie ya como el desprendimiento pues del confinamiento, se abran espacios culturales como los cines, como los teatros, como los auditorios, los museos, incluso las salas de exposición, ¿no? En donde no pueden albergar una gran cantidad de personas, sino que también de manera gradual, como España y como muchos países lo han hecho, empiezan de manera gradual con 30 personas, después 50 personas o 100 personas, hasta llegar a 250 o 400 personas, ya cuando se va bajando un poco este aislamiento. Hay una gran cantidad de información en los medios, en el New York Times, en todos los medios de comunicación, en donde pues, por lo regular o frecuentemente nos informamos para saber qué pasa a nivel internacional. Y lo que sí es muy claro es que el sector del espectáculo pues empieza a plantear cómo será el regreso a la normalidad, ¿no? En medio de una parálisis y enfrentándonos a unas pérdidas millonarias. Efectivamente, los teatros y las salas de conciertos advierten que reducir las entradas a 1/3, supongamos, no va a cubrir los costos y no podemos plantear pues un esquema como lo teníamos considerado de manera anteriormente. Tenemos que trabajar ahora sobre unas medidas de higiene y el proceso de adaptación será muy lento y los costos van a ser muy elevados, pero tenemos que trabajar de manera gradual para poder abrir cualquier recinto cultural. Ya se han hecho algunas, como bien lo decía el maestro Sergio, ya hay algunos lugares, centros culturales que poco a poco empiezan a abrir y estamos enfocándonos pues para ver qué les sale bien o qué les sale mal o qué podemos adaptar también nosotros como centro cultural y no quedarnos atrás. En Taiwán, por ejemplo, son espacios reducidos, los acomodadores están tomando la temperatura, los van acomodando, evidentemente, en una forma en la que van de manera escalonada o por filas o por secciones, dependiendo de los foros o los espacios también. Te toman la temperatura para poder ingresar y ya no existe el boleto tangible. Están evitando el tocar. Estamos ya en una era en la que estamos planteándonos una forma, mediática, electrónica más bien. Ok, estamos trabajando para tener programas de mano a través del código QR, o tener incluso ya en los pisos la sana distancia, medir de forma muy clara, pues, cómo podemos emitir los boletos también de manera electrónica. Y bueno, hay un asunto muy, muy, muy importante sobre cómo vamos a trabajar, cuáles son los protocolos para el público, cuáles son los protocolos para la audiencia, cuáles son los protocolos para las compañías, que es muy importante, y por disciplinas son muy diferentes. Y también cuál es el protocolo para nosotros, los que trabajamos y vivimos todo el día, ¿no? Creo que pasamos más tiempo en los trabajos que en nuestras casas cuando nos dedicamos a esto. Y no hay nada como este panel con tantos expertos que sabemos cómo funcionan estos espacios y tenemos que apegarnos a lo que la ley de sanitización nos está brindando para poder operar de manera coherente estos lugares, maestro. Muchísimas gracias, César. Quiero presentar ahora a Gabriela Estatel. Ella es actriz, creadora, gestora y productora escénica, egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales por el ITESO y del posgrado en Cooperación y Gestión Cultural Internacional
por la Universidad de Barcelona. Beneficiaria en 2 ocasiones del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Jalisco. Encabezó la coordinación de teatro de la Secretaría de Cultura de Jalisco y como gestora destacan sus participaciones en The Global Cultural Leadership Program en 2019 en Bruselas y en 2017 en Atenas, el Foro UNESCO Zapopan 2017 y el Congreso Nacional de Teatro 2016 coordinando la Mesa de Distribución y Movilidad. Ha sido jurado en festivales de teatro en el país y de fondos de financiamiento cultural a nivel nacional e internacional. Además de su trabajo como actriz, actualmente coordina la Jefatura de Espacios Escénicos de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Por favor, Gabriela, danos tu opinión, danos tu experiencia sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Estoy, la verdad, que muy agradecida con la pertinencia de, pues, de abrir este diálogo. La verdad es que, pues como lo platicábamos antes de salir al aire, pues esto es algo nuevo para todos, ¿no? Si acaso, justo como dice César, estamos ahí como viendo la experiencia de los países que van un poquito más adelante que nosotros, pero la verdad es que certezas, pues no tenemos. Y lo que sí es que, claro, pues desde el principio se nos plantean toda una serie de retos, pero también de oportunidades que me parece que tenemos que ser como muy estratégicos para salir avantes a ellos, ¿no? Desde este campo, que es la Secretaría de Cultura de Jalisco y los espacios que nosotros gestionamos, me parece que uno de los mayores retos que tenemos es justo que operamos espacios públicos, aunque parezca una obviedad. Pero me parece que la responsabilidad que eso conlleva no es lo mismo que cualquier negocio, digamos, o cualquier otro espacio como independiente, ¿no? Y eso por un lado, la gran responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que lo más importante y al tope de todo esto es la salud que tenemos que preservar. Entonces, eso por un lado. Y otro, que justo el hecho de coordinar o de gestionar estos espacios públicos implica el apego a una normativa institucional. Para ponerlo en, en palabras coloquiales, pues a una burocracia que sabemos que pues es un dolor de cabeza, la verdad, para muchos. Y entonces, que justo todos estos protocolos que imaginemos, que pensemos, se van a traducir en procesos internos a nivel financiero, a nivel operativo, que sabemos que no operamos solos, que también dependemos de otras instancias como de los ayuntamientos, que en este caso son quienes nos dan los permisos para poder salir adelante, de otros aliados, ¿no? Como son las boleteras, o sea, en fin, que me refiero que tenemos frente a nosotros como un gran reto de articulación, ¿no? Y para mí la gran, digamos, como pues justo preocupación ahorita tiene que ver con los gastos de operación. Lo que decía César hace un momento, si seguimos la tendencia de los espacios que se están abriendo en otros espacios, en otros lugares, pues será absolutamente inoperante, o es decir, no podrá ser redituable en términos financieros abrir con esa capacidad. Entonces, ¿qué nos implica a nosotros? Pues pensar en otras estrategias, ¿no? Me parece que tenemos que ser muy conscientes desde la función pública de la responsabilidad de poder subsidiar, bajar los costos, ¿no? Ahora, o sea, es decir, esto justo como que nos pega a todos y nos pega también a todos los trabajadores que tenemos eventuales, como justo la mesa de ayer. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, me parece que también las oportunidades que tenemos es, pues por un lado, esto, que no somos los primeros, entonces que podemos ir viendo las experiencias de los que los van haciendo antes. Y la otra es justo lo que está sucediendo en esta mesa y es trabajar en red. Ya hemos hablado muchísimo, pues, ¿no? Nosotros, María Luisa, entre el Ayuntamiento, la Universidad de Guadalajara, pues entre pasillos, ¿no? De la posibilidad y de la necesidad urgente de sí, de articularnos, de trabajar juntos, pero la verdad es que lo urgente siempre le gana a lo importante. Y estamos en el día a día de la operación de nuestros espacios, que es todo un mundo, pero me parece que sí tenemos que articular políticas de reapertura, estrategias, ideas, y que lo tenemos que hacer juntos, que lo tenemos que hacer en bloque, porque el público no toma en cuenta quién opera un espacio y quién opera otro,
¿no? O sea, tenemos que salir en bloque juntos y dar una estrategia para que el público se sienta seguro al regresar. Un minuto. Y el público, y el público no va a distinguir entre, el experimental es más seguro que el foro, entonces voy al foro, no, ¿sabes? O que el Torres Bodet. O sea, para ellos tenemos que dar esta idea, ¿no? De trabajo conjunto, de protocolos, me parece, estandarizados. Y bueno, un poco hasta ahí para abrir la conversación y seguimos más adelante. Gracias. Muchas gracias. Quisiera presentar ahora a Tania Guerrero. Por más de 18 años ha estado al frente de la administración y control presupuestal de diversas empresas, en las cuales funge como responsable del desarrollo de nuevos proyectos, así como líder de equipos de trabajo. En la Contraloría General de la Universidad de Guadalajara encabezó la creación del proyecto de Contralorías Internas. En la FIL Guadalajara implementó y desarrolló el área administrativa con la creación de las políticas internas de control presupuestal y administrativo. A partir de 2003 tiene cargos, a partir de 2003 tiene a cargo las áreas de desarrollo de nuevos proyectos, tales como venta de servicios de viaje, servicios de alimentos y bebidas, servicios de montaje y patrocinios. Estas actividades han logrado elevar en más de 300% la productividad de la feria y la calidad de los servicios que se prestan a los expositores y visitantes. Es directora de operaciones desde el 2008, área en la que se encuentran todas aquellas coordinaciones de la feria relacionadas con la administración, control presupuestal, operación, servicios y patrocinios, las cuales le han permitido adentrarse en la elaboración de contenidos desde la promoción de la lectura y la capacitación de las diversas áreas que conforman la cadena del libro. Tania, ¿qué nos puedes decir? Muchas gracias. Desde tu posición, ¿cómo ves esto que viene en el futuro cercano? Gracias. Pues creo que primero agradecerles esta mesa. La verdad es que es muy importante también para nosotros saber qué es lo que se está haciendo en los otros espacios y compartir todas estas ideas. Y creo que la pandemia sobre todo nos ha enseñado que podemos seguir adelante y que de vez en cuando necesitamos modificar las formas y los procesos a los que estamos acostumbrados. Que la vida no se detiene, creo que eso ha sido muy importante entenderlo, que solo debemos reinventar nuestros procesos y buscar soluciones ante esos retos que están sucediendo sin precedentes, que tenemos que adaptar nuestras empresas culturales al entorno y sobre todo por todos aquellos que dependen también de nosotros, ¿no? Un poco lo que platicaban ayer en la mesa que tuvieron, pero bueno, imagínense que de la feria no solamente está toda la parte de hotelería, de servicios y la industria editorial sobre todo, que para ellos es muy importante la realización de la feria. Nosotros tenemos previsto llevar la feria a cabo en las fechas en que siempre se realiza, que es el último fin de semana de noviembre y la primera semana de diciembre, y para ello hemos estado trabajando en los protocolos, tanto los que ha sacado el gobierno, un poco de lo que hemos visto que se ha llevado a cabo por parte del gobierno, pero también en los protocolos que nosotros estamos creando. Nuestra responsabilidad siempre va a ser con la ciudadanía, con la gente que va y visita la feria, y para eso tomaremos todas las medidas de protección para nuestros participantes, tanto nacionales, internacionales como los locales, ¿no? Para nosotros, nuestra prioridad siempre va a ser el público y por ello, pues vamos a implementar todos los cuidados necesarios para que podamos disfrutar de nuestro evento. Sí sabemos que no tendremos el mismo público porque obviamente tendremos que reducir, por ejemplo, los espacios de atención, como son los salones de los eventos. Vamos a tener que quitar algunas horas para tener tiempo de sanitizar entre una conferencia y otra. Y para eso estamos realizando, además, un programa de contenidos en donde el público pueda asistir, pero también lo pueda disfrutar a través de streaming, ¿no? Pues para que nosotros podamos disfrutar de toda la oferta literaria y de contenidos que la FIL prepara todos los años. Para los niños también es un espacio que vamos a reconfigurar, estamos preparando un proyecto, un espacio en donde los niños puedan cohabitar sin necesidad de acercarse y cuidando todas las distancias. Este año coincidió que nosotros ya habíamos pensado que nuestro tema para FIL Niños era el juego y creemos que es una oportunidad para replantearnos todo nuestro espacio. Desde las consideraciones sanitarias que tendremos que tener para este año
El pabellón infantil lo vamos a convertir en un gran tablero de juegos en donde todos los participantes serán protagonistas. Y la idea es que los niños puedan circular por todas estas áreas, pero siempre acercados al tema de la literatura, que es lo que nosotros siempre hacemos, ¿no? Estamos esperando que las circunstancias, pues para las fechas en que se realice la feria sean menos apremiantes y que podamos contar con un tratamiento adecuado, ojalá ya exista ya la vacuna para que podamos llegar en las mejores condiciones a nuestro evento. Y nosotros, bueno, pues hemos seguido monitoreando, igual que todos ustedes, lo que sucede en el resto del mundo, lo que sucede con otras ferias, con las ferias inclusive de otras ramas, porque bueno, para nosotros también es importante saber cómo convive la gente en los centros de exposiciones. Hemos visto, por ejemplo, los casos de Corea que han reabierto los centros de convenciones y todas las modificaciones que han hecho a la forma de circulación del público y a todo lo que sucede dentro del recinto para que llegue la gente. Pues eso, estamos trabajando en todos los protocolos y nuestra idea pues siempre será garantizar que el público y que todos los que trabajamos en la feria estemos seguros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Sigue en el orden que habíamos previsto Manuel Padilla, director operativo del Auditorio Telmex. Maestro en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo por la Universidad de Guadalajara, coordina la logística, limpieza, mantenimiento, seguridad, servicios médicos y gestoría del venue. Vincula las actividades de la empresa con las instancias gubernamentales correspondientes, responsable de diseñar y actualizar el programa de manejo de residuos sólidos, el programa de mantenimiento preventivo, programa de gestión integral de la seguridad y el programa interno de protección civil del Auditorio Telmex. Con 12 años de experiencia en la cultura y el entretenimiento, ha participado en Teatro Diana, Estudio Diana, Teatro Vivian Blumenthal, Film, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Léala, Feria del Libro en Español de Los Ángeles, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, FIMPRO, el Teatro Estudio Cabaret y el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Gran reto que tienes ahora en adelante, Manuel, en este neologismo o neoanglicismo que hemos dado en llamar sanitización, y que, aunque la Real Academia nos recuerda cada día que esa palabra no existe en español, que se dice desinfección, me parece que llegó para quedarse la sanitización. Entonces, ¿cuál es el reto que ves tú enfrente ante este regreso, que esperemos no tarde demasiado, pero que seguramente se va a tener que hacer de una manera muy cuidadosa para evitar nuevos brotes de contagio masivo? Hola, maestro. Hola a todos los participantes y hola a todos los que nos están viendo por Face. Híjole, el reto, yo creo, y aprovechando lo que estoy leyendo de los comentarios, va a hacer que lleguemos a homologar todos nuestros protocolos para que ofrezcamos de alguna forma el mismo nivel de mitigación de riesgo para evitar contagios entre nuestro personal y entre el público que nos hace el favor de visitarnos. ¿Por qué digo mitigar? Tendríamos que estar conscientes todos de que va a ser imposible que nosotros consigamos que nadie se contagie o que nadie ingrese a algún recinto, incluso con el virus. Se trata de, como todos sabemos, mitigar este contagio para evitar que la capacidad instalada del servicio de salud del Estado se vea rebasada. Se calcula que entre el 60 y el 70% de la población en algún punto se va a contagiar de este virus. Y la idea es hacerlo en mucho tiempo. Que suceda tal vez en 6 meses, 1 año, año y medio o 2 años, de manera que siempre haya camas disponibles, en los peores casos siempre haya respiradores disponibles y que la gente pueda recuperarse. El reto para todos, como bien decían mis compañeros, a los que por cierto respeto muchísimo y admiro,
es monumental. Primero porque evidentemente el retorno, que es lo que nosotros estamos añorando, será inevitablemente gradual. Tal vez al 25, 50, 75 y al final 100% de nuestros aforos. Tal vez al 30, 60, 90, no sé. Pero seguramente será gradual y escalonado. Y eso, como decía Gaby, pues convierte en inviable financieramente cualquier proyecto. El tema acá es reinventar el negocio, buscar la manera de redistribuir el trabajo desde mi perspectiva de, por ejemplo, capacitar mejor a la gente para atender mejor al público, tal vez sumar un poco más de actividad por persona para efectos de poder traer a un poco menos de personal y de aligerar los costos para que al final el precio del boleto pueda ser accesible para el público. Dicho esto, igual que todos, hemos estado documentándonos, hemos estado dándole seguimiento a las instancias gubernamentales correspondientes para informarnos acerca de los hallazgos y de los avances que se han venido presentando a propósito del virus y de la pandemia. Y nos hemos encontrado con muchísimas opciones técnicas y demás. Quisiera hacer una acotación a propósito del término sanitización versus desinfección. Y es que en el argot de la desinfección sí hay una diferencia. Y esta diferencia radica en la potencia que tiene el ingrediente activo que se usa o desinfectante para matar a más microorganismos. Y de allí que si uno busca sanitizar, por ejemplo, un espacio, lograría de alguna forma limpiarlo y liberarlo de microorganismos a un grado alimenticio. Esto quiere decir que tú podrías coger un plato, una cuchara, comer en una mesa sin llegar a enfermarte. Pero el proceso de desinfección va a un grado más allá y sería más bien un grado hospitalario, en donde ya estamos casi llegando al punto de la esterilización, que ya depende de otros métodos y tal vez incluso de temperaturas altísimas. Un minuto. Sí hay una diferencia. Hemos estado lidiando con determinar cómo vamos a desinfectar nuestros lugares, cuáles van a ser nuestros tiempos, cuántos lugares vamos a tener disponibles, cuánta gente vamos a tener que traer para poder eficientar procesos. Insisto, el tema costos es súper importante. Y nada, estamos redoblando esfuerzos todos para seguir cuidando a la gente, para seguir cuidando al público, que es al que nos debemos, como siempre hemos hecho. Eso está clarísimo desde el principio, es el compromiso de todos nosotros para con la gente. Haremos lo posible por cuidarlos y porque estén bien desde que llegan y hasta que se vayan. Por lo pronto, y como decía Gaby, para abrir la mesa y para calentar la sartén, sería lo que tengo que aportar. Vamos a cerrar esta primera ronda. Gracias, Manuel. Con Carla Zapata. Carla Zapata es licenciada en turismo por la Universidad de Guadalajara, con más de 13 años de experiencia en la industria del entretenimiento, en diversas áreas como logística, amenidades y booking. Fue directora de programación en el Auditorio Telmex y en el Teatro Estudio Cabaret por 6 años. Desde julio de 2019 está al frente del Centro Cultural Diana. Carla, platícanos tus reflexiones sobre este tema, por favor. Tu micrófono. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Y mi reflexión comienza en que lo poco que sabemos de esta pandemia o la poca experiencia en relación a que la actividad a la que nosotros nos dedicamos tiene que ver con congregar masas
pareciera que esta enfermedad es incompatible con la actividad que nosotros realizamos. Pero esta reflexión la hago desde el punto de vista de que hemos estado bombardeados en los últimos meses con tanta información, porque estamos ante una situación nueva. No hay información suficiente de cómo combatirla, atacarla al 100% de eficacia. Y si me voy por un lado más romántico, de la actividad también, es que nuestros espacios o a lo que nos dedicamos, se trata de que la gente venga a ver presencialmente un espectáculo, y entonces también se trata de la experiencia de cuando llegas al espacio, de las personas con las que vienes, con las que convives, de la gente que te atendió, de tu salida de tu casa al espacio. Y en este sentido, también es importante, además de reflexionar en los protocolos que vamos a instalar o en los que estamos trabajando, y en relación a eso es tan relevante que podamos por fin vincularnos con varias áreas dentro del ámbito, es decir, públicas, privadas. Creo que esto ha aperturado el diálogo a lugares donde antes no lo hacía. Estamos compartiendo en la comunidad información que creemos que puede ser pertinente, y es importante señalar que los espacios, cuando tengamos la luz verde para abrir, no podemos nosotros garantizarle a la gente que se va a contagiar, no porque no querramos hacer todo lo debido para ello, pero entre este diálogo que ha habido entre varias partes, incluso en esta mesa un poco antes de entrar, decíamos, pues es que, ¿qué pasa con la gente que es asintomática? Y entonces todos estos protocolos que se mencionan, como los túneles y como la toma de temperatura, que es bastante ambiguo ese criterio, porque hay muchas razones por las cuales podrías tener una temperatura fuera de lo normal y no quisiera decir que tienes el virus, pero bueno, ese es un detalle muy práctico. O sea, puedes tú tomar todas esas medidas y que tu espacio esté limpio, pero viene gente de fuera que puede traer el virus dentro de tu espacio. Digo, ahora tendremos que hacernos como obsesivos compulsivos en el tema de la limpieza y los espacios en común, pero la realidad es, vamos a vivir también cuánto tiempo pensando en que esto es algo nuevo, que no sabemos cómo actuar. No, la realidad es que esta es una oportunidad para actuar. Prevenirnos es lo más que podemos hacer. Implicará un alto costo para los espacios, para las producciones, para todos, pero si no nos visualizamos en un periodo de tiempo para reactivarnos, nos costará mucho trabajo. Han sido casi 3 meses de inactividad, y sí, será un trabajo de todos los actores de esta industria adaptarse, cambiar sus esquemas para que al menos en principio la intención sea reactivar y no perder tanto dinero, porque también los espacios tenemos que hacer unas inversiones relevantes, cada quien a sus posibilidades, para que la gente se sienta segura. Pero además de que el público se sienta seguro, quiero que se vaya contento con la experiencia, y porque también todos estos protocolos pueden provocar como mucho más estrés si ves a todo lo que tendrá que ser en principio. O sea, nos tendremos que acostumbrar a esa nueva operatividad. Un minuto. Qué importante que también de salir de este encierro que hemos tenido por tanto tiempo, nos animemos y nos quitemos esa cosa, toda la información que nos atiborra todos los días, y nos animemos y digamos, a ver, no es para mal, es para bien, va. Y yo sé, hay mucha gente que está ansiosa por volver, y haremos lo pertinente porque se sientan tranquilos. Muchas gracias, Carla, por tu participación. Y me quedo con estas últimas palabras. Hay mucha gente que quiere regresar a los teatros, y haremos lo posible para que se sientan tranquilos. Hay quien dice que cuando abran las puertas, la gente se va a volcar a los espacios y vamos a tener
llenos, todos los espacios posibles de ocupar en ese momento. Pero hay quien dice que la gente va a tener miedo de salir, es decir, sí tienen ganas de ir a los eventos, pero la gente dice, bueno, sí quiero ir, pero voy a estar seguro. Nadie me puede garantizar, como decían ustedes, Manuel, Carla, que no me voy a contagiar. Vale la pena ir a ver a mi artista, ir a ver esta obra de teatro, y correr el riesgo de contagiarme de esta enfermedad que está siendo terrible y que, bueno, ya no sabemos ni qué pensar, porque hoy me llegó un estudio de un matemático, de un cálculo que hace a septiembre, y bueno, yo no quiero ni decirles las cifras para México, pero la gente dice que va a tener miedo. ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Qué medidas podemos tomar? ¿Qué piensan de lo que está pasando en algunos lugares del mundo donde dicen, bueno, vamos a abrir con el 30% solamente, vamos a abrir dejando una fila de por medio vacía y 3 asientos hacia los lados vacíos, con ciertos protocolos de entrada y de salida, salir por secciones, con distanciamiento, en fin? ¿Qué piensan de estas medidas? ¿Qué han platicado ustedes con sus equipos? Yo sé que no podemos decirle al público lo que va a pasar todavía, porque todavía no se define al 100%, y les pido a la gente que nos escucha y que nos ve, que no lo tomen como eso. Es una reflexión que se estaba haciendo incluso antes de salir al aire, pero que vale la pena conocer la opinión de estos expertos que tenemos hoy. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven todos estos protocolos? ¿Y cómo ven que la tecnología que se está ofreciendo hoy tanto para la sanitización o la desinfección, como para la toma de temperatura? Hoy fui a mi oficina, por ejemplo, en la mañana, y me tomaron la temperatura antes de entrar al edificio. Eso no pasaba. ¿Cómo ven esta parte, tanto la tecnología como los protocolos que ya se están estableciendo en algunos lugares del mundo, en algunos lugares donde ya incluso ha habido conciertos o ha habido función? Vamos a empezar ahora con Tania, por favor. Gracias. Sí, ya. Finalmente, creo que lo que todos estamos haciendo es tratando de investigar qué es lo que están haciendo el resto de los eventos, el resto de los teatros, de las salas, para saber cómo funciona. Nosotros hemos previsto una serie de protocolos de sanitización respecto, les digo, a los salones, al espacio de exposición, hacia las áreas específicas, y desde todo, desde los invitados, los participantes que vienen de fuera, cómo tienen que llegar, cómo los vamos a recibir, cuál va a ser cómo va a estar su estancia en cada uno de los hoteles, hasta el público en general, cómo debe de llegar, la toma de temperatura, los tapetes sanitizantes, si es necesario, pues los túneles de desinfección. Sabemos que todavía no está probado el tema de su eficacia, pero bueno, se están haciendo las pruebas y creo que podemos llegar un poco ya con todos los temas avanzados hacia el evento, o sea, hacia finales de noviembre. Y la idea es esa, o sea, que vayamos revisando todos los protocolos, que en los salones sí tengamos espacios, no como estamos acostumbrados de una silla tras otra, sino sí respetando la distancia entre uno y otro de los participantes. En los mismos pasillos por donde camina la gente, seguramente es que pensaremos, bueno, hemos estado viendo, por ejemplo, que en los eventos que se ha abierto, sí tiene un sentido de circulación específico en cada uno de los pasillos para que la gente no se cruce y tengas menos contacto, y obviamente sí reduciremos la cantidad de gente que puede ingresar al mismo tiempo en el recinto ferial. Si estamos hablando que regularmente el ingreso máximo que tiene Expo Guadalajara, con la capacidad que nosotros ocupamos, es de 35,000 personas al mismo tiempo, pues estaríamos pensando en una reducción al menos al 50%, ¿no? Y controlado, se llama lo dicen por goteo, pensando en que la gente que sale es la misma que puede ingresar.
En el caso de nuestro evento, bueno, pues sí tendremos que estarlo controlando de esa forma, con las restricciones que ya hemos hablado, pues tratando de que la taquilla sea lo menos sin contacto, sin el menor contacto posible, y también pensando en la eliminación de todos aquellos folletos, los programas, y sí pensando más hacia el tema de la tecnología. Daremos un mayor impulso a que nuestros programas sean consultados a través de la página web y de la app. Desarrollaremos una serie de nuevos proyectos que permitan que la gente pueda consultar más a través de sus teléfonos. Y bueno, pues esta parte también del streaming, ¿no? De si tú no te sientes cómodo de ir, pues que sí puedas disfrutar de estas conferencias a través de la vía remota. Nuestra idea es esa, cuidar al público y sí siguiendo todos los protocolos que indica el gobierno federal, el gobierno estatal, la misma Expo Guadalajara que presentará su forma de operar a partir del día 3 de junio, pero sí también pensando qué más podemos darle al público para que se sienta seguro, ¿no? Y a nuestros visitantes. Muchas gracias, Tania. César, ¿nos podrías ayudar con esta reflexión? Bueno, en cuanto a esta reflexión, creo que sí es muy importante también entender que cada teatro debe implementar su propio protocolo a su realidad desde la arquitectura como tema crucial. Es muy importante que sí nos basemos pues a lo general, a lo que nos están pidiendo las autoridades, pero cada espacio te está pidiendo una forma muy distinta y muy ajena hacia otros, pero sí con la facilidad de poder ingresar, con la facultad incluso de tener, no mayor gente, pero sí tener una diversidad en el foro. Porque nos permite de esta forma, esta medida de minimizar o prevenir los riesgos de la comunidad en general. Estos protocolos nosotros los diseñamos también a partir de la operación de las salas, de taquilla, de las barras, de las oficinas, del vestíbulo, pero también del escenario, de los artistas, de los que trabajamos en el inmueble, pero también queremos enfocarnos en crear también públicos responsables, que el público también tenga esa seguridad de decir, no me siento bien, no voy, porque también el espectador tiene esa responsabilidad y se la vamos a brindar siempre en cualquiera de los recintos, ¿no? Que estamos aquí presentes. Pero sí es muy claro, por ejemplo, que en el caso del conjunto Santander, estamos trabajando desde la operatividad de esta sanitización, desde las paredes, el piso, informar al público, habilitar diferentes accesos, tener la detección de temperatura, dispensores de gel, distribuir bastantes dispensores en los pasillos, y también evitar en la manera de lo posible, pues, el contacto físico, como lo comenté hace rato, sobre lo impreso, ¿no? Y también inculcar o animar al público a que debemos también de bajar ya aplicaciones nuevas que nos permitan participar de manera constante en nuestros espacios. También sabemos que el público, por ejemplo, aunque por lo general llega casi a la hora o llega a los 5 minutos, hay gente que llega muy temprano, pero sí el público tiene que también sensibilizarse un poco ante este tema que de manera gradual vamos a seguir trabajando sobre estos filtros, ¿no? Desde el aire acondicionado, cómo lo vamos a activar, el distanciamiento, pues, y también estamos trabajando nosotros en el caso de los espectáculos en sí, cómo tenemos que trabajar con las orquestas, qué proceso tendremos que trabajar nosotros de manera gradual con las orquestas pequeñas o las orquestas grandes. También debemos de pensar que los esquemas actualmente de programación tienen que ir direccionados hacia un esquema de público diferente, porque estos públicos ya no son como los anteriores. Entonces también debemos encontrar una forma creativa de poder llegar a estos nuevos públicos, estos nuevos nichos, que no llenaremos las salas efectivamente, pero sí podemos incluso de manera gradual empezar a llenar por el cuidado de los públicos del mismo artista. Como lo comentabas, maestro, hace días estaba checando cómo están ya en Alemania un recital operístico donde está el pianista y está el cantante, y el público está por lo menos a 4 o 5 metros. Creo que deberíamos todos empezar de manera gradual a tener como este tipo de responsabilidades y evitar el contacto. Por ejemplo,
¿cuál es el protocolo de un músico? El pianista, ¿cómo tiene que llegar? Si tienes que afinar el piano, tienes que sanitizar otra vez o desinfectar cada una de las teclas del piano para que venga el pianista. Ya está comprobado que tiene que estar de 3 a 4 metros un actor o un artista o un solista, en el caso de la música, que esté impulsando pues la palabra con la fuerza, porque si llega llega a 3 o 4 metros. Entonces hay esquemas que se tienen que modificar, pero no quiere decir que tengan que cambiar. Artísticamente también hay un reto que los mismos creativos tienen que configurar. Y hacia esa configuración también, que será seguramente otro tema, en el caso, por ejemplo, de las compañías grandes, en las que no todo el tiempo tendrán que estar los 40 o 50 bailarines o músicos, sino tienen que diversificar y codificar de nuevo para reducir el número de participantes, tanto en staff como en producción, como el mismo elenco. Y ayer justo decía en un comentario, no es que sea más chafa, porque se va a reducir. Lo contrario, es ser creativos, tratando de proponer, porque cada espectáculo tiene un proceso distinto. Desde el ballet, tienes que limpiar el piso cada hora o cada vez que te dé también el tiempo de ensayo o de break, pues. O incluso los mismos actores que recientemente no pueden ni hacer audiciones, no pueden tener presentaciones, ni tener ensayos, o los están obligando en algunas compañías a vivir en confinamiento. O una es, o tienes estos límites de la distancia, o viven todos juntos en comunidad, en el caso de las compañías, para de cierta forma garantizar que no están contagiados, pero como lo comentamos, no hay nada escrito en este momento. Muchas gracias, César. Ahorita platicamos más de este tema de las orquestas, que a mí me interesa particularmente por mi oficio de músico, pero quisiéramos antes escuchar qué Manuel nos puede aportar en este punto. Gracias, María. Disculpa. Yo coincido con César en el sentido de que dentro de los protocolos, la logística de cada inmueble tiene que ser distinta, por obvias razones. Todos tenemos una arquitectura distinta, como él mencionaba, accesos disponibles o no disponibles, zonas de carga y descarga, o como en el caso de Carlita y Eliana, una zona de carga y descarga muy limitada, por ejemplo. Pero sí debo insistir en el sentido de que las medidas preventivas, esas sí debíamos unificarlas. Por ejemplo, la toma de temperatura al ingreso de cualquier inmueble, y que ciertamente es ambigua, pero que, por ejemplo, después de 37.5, 37.3, una febrícula ya es indicativo de que hay un proceso infeccioso en el organismo de la persona y sospecha, ¿no? Por ejemplo, de contagio por virus, y tendríamos que restringir lamentablemente el ingreso de esa persona, ¿no? La aplicación de gel, ¿no? Sanitizante al 70% de alcohol, la instalación de charcas o tapetes sanitizantes, evidentemente el uso de cubrebocas, la sanitización diaria de los espacios, la desinfección periódica de los mismos, y todas las medidas preventivas que podamos sumar. Yo creo que sí debíamos incluirlas en nuestros protocolos todos, debíamos tenerlo todos, porque suma, ¿saben? Todo eso suma, y no está de más. No está de más que cuidemos al máximo las medidas preventivas que tenemos nosotros instauradas para cuidarnos y para cuidar a la gente de nuevo. Por otro lado, estas medidas debían aplicar para todos. Debían aplicar no solo para el público, sino también para incluso el talento, que sabemos que es complicado, ¿no? Esto nos va a afectar a todos. Personajes de la talla de Luis Miguel, por ejemplo, tendrían que pasar por nuestro filtro sanitario. Y ya me estoy viendo en esas, ¿no? Pero va a suceder. O sea, este proceso, esta pandemia, esta contingencia nos está enseñando muchas cosas. Y en serio nos va a obligar, yo no sé si afortunada o desafortunadamente, a reinventarnos, ¿no? Y entre otras cosas, la parte que pasa del otro lado
en el escenario y con el talento también tendría que someterse a estos protocolos. Evidentemente ya está sucediendo, aunque no estemos activos, aunque no tengamos producciones corriendo, estamos trabajando algunos de nosotros en los inmuebles porque hay que limpiarlos, porque hay que cuidarlos, porque hay que mantenerlos, porque hay que empezar con los procesos de desinfección y demás. Yo sí insistiría en ese sentido. Nosotros también tendríamos que llegar, por incómodo que resulte, a usar caretas protectoras. Porque como César decía, y decía bien, involuntariamente uno expulsa gotículas y esas gotículas pueden transportar al virus y ese virus puede llegar a nuestros ojos, a nuestras manos, luego tallarnos y entonces infectarnos. Yo creo fervientemente, y perdón que lo defienda hasta este punto, que sí debíamos implementar todos más o menos las mismas medidas. Sí tendríamos todos que hacer equipo y sí tendríamos que procurar darle un estándar de certidumbre a la gente y que piense, ¿sabes? Voy a Phil con Tania y me siento tranquilo porque están haciendo lo posible por minimizar el riesgo de que yo me contagie. Voy un minuto. Al Diana y pasa lo mismo, ¿no? Estoy en el conjunto y la gente del conjunto, César y su equipo, están haciendo lo imposible porque el lugar esté lo más seguro para mí. En alguna producción de Gaby, de todas las que ella hace, también están procurando que nosotros estemos tranquilos. En el auditorio, por ejemplo. Uno de los retos que yo veo en nuestro caso, por ejemplo, es ¿y qué va a pasar con los cacheos? ¿Y cómo vamos? Y es un reto grande para nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer para garantizar que el público no ingrese al inmueble artículos que no deben ingresar al inmueble? Y brinco a la parte de este cambio involucra también al público y requiere un nivel de conciencia distinto al que veníamos manejando todos. Público, staff, de nuevo el talento y demás. Este cambio nos involucra a todos y depende del compromiso de todos, público incluido. Muchas gracias, Manuel. El público. En otros espacios hemos platicado sobre lo difícil que resulta el cambio de comportamiento de la gente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, seguramente sí, de que llegas, saludas a alguien y abrazo, beso, todo. ¿Y cómo estás? Híjole, con una gripa, ¿no? Dices, entonces, ¿para qué me abrazas? Imagínense ustedes si la gente iba, oye, no vayas al teatro porque tienes tos, pero tengo poquita, no importa. Es decir, ¿cómo vamos a lograr ese cambio de comportamiento? No solamente los teatros, es un tema social importante, pero que en los teatros se va a ver de manera mucho más palpable. Y por otra parte, el tema sí del público, del distanciamiento, de las butacas, de los protocolos, pero ya lo decían ustedes, también la gente del escenario, no solamente los artistas, los mismos técnicos, ¿no? Son inmunes los técnicos, no les pasa nada, los técnicos tienen que estar cerca a veces uno de los otros, a veces tienen que tocarse para hacer ciertas maniobras dentro del escenario. Yo creo que la parte artística da para producir muchísimos memes, cuando la bailarina brinca y la va a recibir el bailarín y se quita mejor para no tocarla y entonces se cae. O sea, yo no sé qué va a pasar con todos esos ballets donde hay que cargar a la bailarina y en fin. En el caso de las orquestas, yo leí de manera muy interesante un artículo de la Filarmónica de Viena que hizo experimentos y resulta que el que lanza su aliento más lejano, o sea, todos los instrumentos de alguna manera los músicos se agitan y resoplan. El más lejano es la flauta transversa. La flauta que es abierta, no tiene una embocadura cerrada como los demás, y llega a 25 centímetros del ejecutante. Es lo máximo. Es imposible, decía la Filarmónica de Viena, por ejemplo, contagiar al director de la orquesta. Nunca le va a llegar saliva, nunca le va a llegar una gota, una gotícula al director de la orquesta que está a escasos
3 metros del músico más cercano, mucho menos al público. Valdría la pena ver qué protocolos hay que hacer para esto, hacer más análisis, pero yo creo que es un tema enorme, es un tema que sí da para muchísimo más. Y hay otra parte que tiene que ver no con los artistas, no con el público, sino con lo que sucede con la industria y el comercio que sucede alrededor de los espectáculos. Es decir, en algunos teatros ya se ha planteado que no abran las tiendas de dulces, que no abran las tiendas de discos y de souvenirs de estos grandes teatros, que no abran las cafeterías, que no abran el guardarropa, etcétera, que son parte de la cadena de valor, de la cadena de negocio que genera recursos para estos centros. Entonces, ¿cómo ven ustedes ya este regreso, digamos, en el futuro un poquito más lejano, más allá de los primeros días, ya que esto se empiece medio a encarrilar, si es que sucede pronto? ¿Cómo ven que esto afecte tanto el comportamiento del público y de nosotros, de los propios artistas que se dejen? Yo estoy de acuerdo con Manuel, ya veo a varios de los divos y divas dejarse pasar por una prueba sanitaria, va a haber que luchar con eso, pero ¿cómo ven el cambio de comportamiento de la gente y el cambio en los modelos de trabajo y de negocio dentro de los teatros? Vamos, seguimos ahora con Carla, que no ha hablado en esta segunda ronda. ¿Me escuchó? Sí. Bueno, es un debate muy interesante que muchos de nosotros nos hemos estado haciendo, porque, por ejemplo, con el tema de la venta de alimentos y bebidas, la propuesta es que se realicen, en caso de que se pudieran abrir cuando abramos, las menores interacciones con intercambio en dinero, que sean con tarjeta, que el dispositivo para la tarjeta no lo toque nunca el vendedor, sino sea el propio cliente, que las presentaciones de la comida cambie, que sean individuales, que no las toques, que las tengas en un lugar, que el guardarropa, lo que hará que el público también se reeduque en no traer el paraguas, la bolsota, lo que también hará más sencillo las revisiones que mencionaba Manuel, que es muy difícil cambiarle al público esa forma y esas ganas de ir a un espacio como se le antoje. Pero, y también esta relación, esta interacción, es interesante ese comentario que hizo Manuel también, el comportamiento del artista sobre el escenario y el público en relación al artista. Cuánta gente que va o asiste a una presentación o concierto se para y se acerca con la intención de que el artista le dé un abrazo, y luego cuántos de los artistas se paran al filo de escenario a tirarles el sudor a sus más grandes fans. Entonces, ¿y qué vamos a hacer al respecto? ¿Les vamos a poner en los filos del escenario una valla donde le dejemos 2 metros de distancia con el público más cercano? ¿Eso evitará? Pues a ver, es una manera que tendremos que darnos cuenta cuando regresemos a la actividad, y tendremos que aprender de ello, y tendremos que aprender a comunicarnos con todos nuestros públicos, entiéndase el público que viene y paga un boleto y el público de backstage, los artistas, los proveedores, las producciones, nuestro staff. Estamos aprendiendo juntos. ¿Cuál es nuestra tarea más grande? Empezar a implementarlo ya. O sea, creo que es importante, y en el teatro estamos en esto, que para el regreso del staff, que ahorita estamos trabajando pocos, comencemos con estas medidas. O sea, ya estamos con estas medidas, la toma de la temperatura, el gel, la sanitizada de los pies o desinfección, como sea, que cambiemos nuestra forma de convivencia, y la insistencia y la información que nosotros estemos otorgando a toda la gente creo que será relevante para que sea como una programación
como de escuela de primaria parecería, así de insistir, 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 les recordamos, pero más que de una manera obligatoria, de una manera participativa. Es vital que todos ayudemos a recuperar no solamente esta industria que está ahorita pues tan apagada y que será probablemente de las últimas en regresar a su 100% de normalidad, pero a todas, porque, a ver, en nuestra vida cotidiana, en este confinamiento, tenemos que salir a comprar comida y ya hay medidas que están implementando. Entonces ya estamos empezando todos a tomar conciencia, espero que ya hayamos tomado conciencia todas las personas, en que tenemos que tomar nuestro tiempo, porque también ese es un punto muy importante cuando regresemos. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tendré que venirme ahora a un espacio de entretenimiento? Porque los filtros evidentemente harán que este proceso sea más lento. Entonces también los espacios tendremos que abrir más temprano, tenemos que determinar las áreas comunes que podrán utilizarse y la gente tendrá que ser perceptiva en que estamos haciendo lo mejor posible para que, insisto, se sientan seguros en nuestros espacios. Muchas gracias, Carla. Gabriela, te tocó ahora al final cerrar esta segunda ronda. Por favor, dinos cómo ves toda esta parte tan interesante y tan compleja del regreso, tanto en el tiempo breve como en el tiempo más largo hacia el próximo año. Claro. Pues sin duda estamos frente a un cambio de hábitos en todos los niveles, ¿no? No solamente en los espacios y en las actividades artísticas y escénicas. Lo que sí creo es que podemos tener este periodo como de prueba y error, ¿no? Es decir, estas medidas se van implementando de menos a más. No es que en cuanto tengamos la opción de abrir los espacios, ya al día siguiente podamos tener un concierto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde la Secretaría de Cultura, estamos pensando en una reapertura por etapas. Claro, primero el equipo del teatro, ¿no? Que pasa por estos filtros, que pasa por estos procesos, y eso de alguna forma nos irá a nosotros como operadores de los teatros, pues afinar los procesos, ¿no? Hacer prueba y error, ver, no, esto sale demasiado caro, esto no. Después, con las comunidades artísticas, abrir los espacios para los ensayos, abrir espacios para talleres, ¿no? Antes de abrir a público o de hacer eventos como más grandes. Y esos cambios de hábitos pues van en todo. Por ejemplo, limpiar o sanitizar o desinfectar todos los elementos que ingresan a un espacio, la escenografía, la utilería. Y esos son hábitos que tenemos que generar juntos, tanto los artistas como los operadores de los espacios, como pues finalmente el público. Entonces, bueno, eso, ¿no? Que será como de menos a más y que tenemos la oportunidad de poderlo hacer poco a poco. Ahora, en cuanto a tu pregunta de la tecnología, yo creo que la tecnología debe de ser, es una gran herramienta, sin duda, pero debe de ser una opción, más no una condición. Pensando en que hay mucha gente en nuestro país que, pues sí, que lamentablemente no tiene acceso a muchos medios tecnológicos. Entonces, que seamos muy conscientes de que en pro de abonar a una salud, digamos, integral o física inmediata, podemos abonar también como a la segregación o a seguir haciendo como mucho más grande esta brecha de acceso a la cultura para muchos sectores de la ciudadanía. Entonces, bueno, eso, creo que tenemos que convivir con ambos. Y en ese sentido, yo creo que las opciones se amplían. Tanto en términos de operativos como en términos artísticos. Es decir, vamos a tener por ahí, veo en el chat, ¿no? Algunas personas que están proponiendo algunas ideas, que el teatro desde los automóviles, gente que pregunta qué onda, seguimos con el streaming o no. Pues yo creo que finalmente son opciones que se van a ir sumando, no es que una vaya a excluir a la otra. Y lo que tenemos que hacer es ir afinando
pues los procesos y las experiencias de cada una de estas opciones. Eso. Ok, a ver, más allá de la viabilidad económica, estamos ahorita, los espacios independientes se ven especialmente afectados en eso, ¿no? Porque ellos pues viven de cada boleto que venden, no así las instituciones que tienen un margen de maniobra mucho más amplio. Pero también en el caso de algunas instituciones, esas taquillas sirven para pagar los sueldos de los artistas, ¿no? Sobre todo en las funciones de teatro, cuando hay breves temporadas, pues muchos de esos recursos de taquilla van hacia las compañías y con eso ellos reciben sus honorarios. Esto se va a ver definitivamente afectado, por supuesto, con estas medidas. Quisiera yo mencionar algunas y que me digan rápidamente cada uno de ustedes en 5 palabras máximo su opinión. Les pido que abran sus micrófonos todos ahorita. Esperemos que no se meta mucho ruido. A ver, abrir con 1/3 del aforo. En el orden que los tengo yo en mi pantalla. Tania. Nosotros estamos considerando que sea más bien el 40%, del 40 al 50% del aforo. Gracias. Carla. Coincido con Tania al 40 y será un reto. César. Del 30 al 40% de la disposición de la sala. Gabriela. 30 en general, pero adecuándonos a las posibilidades de cada espacio, y creo que es una oportunidad de colaboración. Manuel. 30, prudente, gradual y con medidas preventivas. Gracias. No más de 30 personas en total en teatros cerrados. De regreso, Manuel. No más de 30 personas. En total en espacios cerrados. Viable. Gabriela. No, yo creo que depende del espacio. 30 personas en el degollado, pues evidentemente es absurdo, pero 30 personas en una casa de la cultura creo que sí podría ser viable. César. Coincido con Gabriela, creo que 30 personas en un espacio pequeño, en un foro, pues, mucho más pequeño, te garantizaría cierta estabilidad. Carla. 30 personas en un espacio como el mío, el estudio Diana, que es para 130 personas, muy viable. Tania. De igual forma, dependemos de los espacios. En los salones de 100 personas, creo que 30 personas es bastante viable. 200 personas, no más de 200 personas en foros abiertos. César. Totalmente de acuerdo. 200 personas sí te garantiza una apertura, pues, el aire, pues se dice que se lleva un poquito los bichos. Si es un espacio abierto, sí, 200 personas. Gabriela. En espacio abierto sí, pero habría que redoblar los esfuerzos de seguimiento para que la gente no guarde justo las medidas de distancia. Manuel. De acuerdo, de nuevo con medidas preventivas bien claras. Carla. Lo veo viable y con grandes posibilidades. Tania. De acuerdo, igual con las mismas medidas que se tengan que establecer para que se lleven a cabo. Ok. Espectadores en butacas numeradas y manteniendo la distancia. Carla. La pregunta es, ¿solos o acompañados? ¿Cómo se hace la distribución? Ese es el primer reto. Explícanos. No, pues es que o vas en grupo
y entonces separas al grupo o haces la sana distancia por individuo. En las fotos que hemos visto hay de las dos. Hemos visto que quitan butacas, que creo que tú has visto las mismas fotos que yo, y hay donde hay una sola butaca y hay donde hay dos butacas. Entonces podrías numerarlas más o menos con la misma lógica, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Gabriela. Anticipación. Es decir, justo una obra de teatro para niños, pues ni modo de separar a los niños de sus papás o de sus hermanos. Y me parece que si nosotros nos anticipamos al público que estamos recibiendo, podemos tomar estas decisiones para distribuir al público en las salas. Muy bien. Tania. De acuerdo, que sucederá sobre todo con las funciones que tengamos para niños y aquellos en donde pues, los adultos vayan acompañados inclusive en las mismas conferencias. Tendremos que hacer la distribución de esa forma para que no queden separados. Será un trabajo desde el inicio de las conferencias para estar viendo cómo llega el público. Manuel. De acuerdo. Ese es justo el panorama que estamos nosotros esperando y de acuerdísimo con las logísticas que tienen. Ok. A ver, salida escalonada de espectadores por zonas. César. Totalmente viable. Creo que quienes pueden ponernos un claro ejemplo son cómo trabajan la operación de las aerolíneas, que son como de mayor a menor. Creo que pudiera ser un ejemplo de cómo pudiéramos operar un espacio de manera escalonada, por supuesto, por zonas. Perdón. De acuerdísimo. De hecho, en nuestro caso así funciona. Y se acerca muchísimo también a nuestros planes de contingencia en lo que al programa interno de protección civil se refiere. De acuerdísimo. Tania. Sí, de acuerdo. Yo creo que así tendrá que ser en todas las presentaciones y en el movimiento del público. O sea, vamos a tener que sacarlos de forma escalonada, siempre con orden y que la gente sí espere su turno para poder salir. Gabriela. Totalmente de acuerdo y necesario y casi hasta obligatorio. Sí. Carla. Es el escenario ideal y estoy segura que la gente participará positivamente para hacerlo. Muchas gracias. Sin intermedios. Tania. Pero en nuestro caso no funciona los eventos así, o sea, no tenemos intermedios, entonces, bueno, pero sí, creo que también se tendrían que evitar para que la gente se levante. Carla. Solo en el teatro, en las funciones de teatro, en los conciertos, no es posible. ¿No es posible hacerlo sin intermedio? Los conciertos, no. Las obras de teatro y en los ballet tienen intermedio. No. No es viable. Para los conciertos, nada más para los conciertos. Ok. César. Pues en la medida de lo posible, creo que es importante trabajar sin intermedio por el momento, porque gradualmente, como ingresa el público desde un principio, se duplicaría pues otra vez estas dinámicas en el intermedio. Tendrían que ser mucho más largo en caso de que el espectáculo lo requiera. Pero si no, podemos hacer en un solo bloque, de manera también que la gente pueda aguantar también. Gabriela. Sí, también creo que se tendrían que evitar en la medida de lo posible. Si como espacios estamos ideando formas distintas de operar, me parece que los artistas también tendrían que adecuar sus formatos, la duración de sus espectáculos, etc. Manuel. También de acuerdo. Evitarías así propiciar aglomeraciones. Ok. Y por último, sin cafetería, sin tienda y sin guardarropa. Manuel. Nosotros vendemos experiencias y la experiencia trata de todo, la producción sobre el escenario, los visuales, la música, el performance, lo que comes, lo que tomas, quién te atiende. De ser necesario, sí, por supuesto, lo que queremos es operar, queremos trabajar y recibir a la gente, sí. De ser necesario, sí.
No es ideal, pero sí. Gaby, Ay, nosotros no tenemos nada de eso, solo en el degollado. Qué triste. Pero sí, no, yo creo que habría que mantener en la medida de lo posible la experiencia sin comprometer la salud de nadie. Entonces, pues probablemente escalonado. César, Sí, yo creo que de manera gradual, pero sí es importante estos flujos económicos para cualquier recinto, es una entrada importante, pero con ciertos estándares y ciertas, como también se planeaba pues de ciertos horarios, pues, ¿no? O sea, antes o después, o dependiendo, pero sí. Carla, Sí, por supuesto, es una unidad de negocio que ahorita como vamos a arrancar será vital con todas las medidas y tendremos que reconfigurar cómo operan. y Tania. Sí, de acuerdo. Digo, para nosotros en el tema de la feria, pues es importante la venta de los libros para toda la industria editorial, que finalmente es lo que mueve todo esto que hacemos, ¿no? Y el tema de alimentos, sí, con todas las medidas de seguridad, porque finalmente son jornadas muy largas las que pasas ahí. Gracias. Y por último, ya para terminar, 2 minutos máximo cada quien. ¿Cómo vamos a proteger a los artistas y a los ponentes y a los conferencistas, etcétera, a nuestros protagonistas de cada uno de los eventos? Ellos están siempre a merced del público y no solamente del público, sino de los propios espacios a los que llegan, que ellos no supervisan su limpieza, su sanitización, etcétera, ¿no? ¿Cómo protegemos a los artistas para que también los artistas, no solo el público, estén seguros? Y con artistas me refiero, en el caso de Tania, también a los conferencistas, ponentes, etcétera, ¿no? Empezamos con Manuel. En primera instancia mencionaba que hay que aplicar para ellos también los mismos protocolos, el mismo filtro sanitario, de manera que nos aseguremos de que ellos vengan bien para que puedan permanecer bien acá. Evidentemente, las inmediaciones en las que ellos se desenvuelven, camerinos, zonas de carga y descarga, el escenario mismo tendrían que ser sanitizados, en primera instancia desinfectados, luego mantenerlos sanitizados. Podríamos, por ejemplo, a ver, ya lo hacemos, insisto, cuidamos al talento para que el fan eufórico no llegue a él, no llegue a trepar al escenario y llegue dentro de su euforia a maltratar al artista. Hay talentos que lo permiten e incluso te toman a mal que tú no permitas que llegue la gente. En estos casos, vamos a seguir cuidando igual, cuidaríamos igual el frente del escenario, por ejemplo, pero se puede marcar a piso incluso una distancia prudente. Así como vamos a marcar a piso en las inmediaciones del inmueble para el público en general y para los trabajadores la sana distancia, podríamos marcar de proscenio hacia el montaje tal vez un mínimo de 1.5 o 2 metros. Yo creo que así quedaría bien protegido. En ese sentido, en lo que a la relación o interacción público y talento se refiere, así quedaría bien protegido. ¿Cómo protegerlos a ellos? Importantísimo el punto que trató Gaby. Cuando hagamos el load-in, entonces tendríamos que asegurarnos de que todo lo que se descarga en nuestras zonas de carga y descarga sea sanitizado, que es el máximo nivel de limpieza al que podemos llevar eso, ¿no? Ahí sí podemos sprayar sobre escenografía, sobre vestuario, incluso sobre instrumentos, el desinfectante con el ingrediente activo necesario para que ellos estén pues, cuidados y tengamos limpiecito su ambiente, su entorno de trabajo. Gracias. César, por favor. Creo que también de manera legal tenemos que involucrar al artista a que se someta, pues, o no someter, la palabra suena muy dura, pero sí que se sume a estos protocolos de sanitización, que también pueda cooperar, ¿no? Pero nosotros también debemos de sanitizar 1, 2 o 3 días antes, dependiendo toda la producción. Ya lo hemos visto con los compañeros de la coordinación técnica. Cada telón, no sabemos de dónde viene, quién lo tocó, entre el desmontaje de un lugar y que llegó alguien lo cargó. Entonces, esos procesos de desmontaje y montaje deben de tener ya un esquema mucho más viable.
cómo desinfectar los vestuarios, los zapatos, hay todo un universo, pues, que debemos de protegerlos, debemos de trabajar en comunidad y saber especialmente, insisto, la particularidad de cada compañía tiene una necesidad diferente y tenemos que, de manera anticipada, como lo comentaba nuestra compañera, Gabriela, sí tenemos que analizar cada caso. O sea, tenemos que ver cada artista, cada solista, cada compañía de ballet, de danza, quien sea, tiene como diferente comportamiento natural. Gracias. Tania. Nosotros sí estamos previendo ya el eliminar cierto contacto que tenía el público pues con los escritores, con los visitantes que nosotros tenemos con los participantes. No sé si recuerdan, pero siempre teníamos las firmas de libros. Este año creemos que no es un buen momento para hacerlas, entonces limitaremos también ese tipo de contacto. Y obviamente el sanitizar todas las áreas en donde estén participando, desde el escenario en donde se presentan las mesas, los micrófonos, todo el equipo, todas las áreas a donde ellos lleguen. Y sí contemplamos, de hecho, pues el tener una diferencia entre una presentación y otra, de forma que podamos limpiar y sanitizar y desinfectar y todo lo que sea necesario cada uno de los salones antes de que ingrese el siguiente escritor, el siguiente participante y el público. Muchas gracias. Carla, por favor. Pues será un trabajo en equipo. Digo, en los espacios tendremos la obligación de que nuestras instalaciones estén listas para recibir a las compañías, a los artistas, a su staff, y tendrá que ser un trabajo previo más fuerte para compartirles las medidas que se estarán llevando a cabo. Y también importante considerar que todas estas convivencias que luego sucedían con muchos de los artistas probablemente no serán por un rato. Y sensibilizar, eso es lo principal, que tanto las compañías como los artistas no se sientan agredidos por las medidas que tendremos que tomar, porque es a favor de su bienestar y el de todos los que estamos en un espacio. Gracias, Carla. Gaby. Negociación, me parece que tenemos en donde ya lo hemos dicho muchas veces, donde no tenemos certezas, lo que tenemos que hacer es negociar y reinventarnos y llegar a acuerdos. Entonces, me parece que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, con lo que ya hablamos en la mesa de las medidas que tenemos que hacer de prevención, pero de llegar a acuerdos con los creadores para responsabilizarnos del contacto, del contagio, de la salud, ¿no? De que cuidándonos unos nos cuidamos a los demás, ¿no? Tal cual, estoy tosiendo, no voy a ensayo, y también mucho sensibilizando al público de que esto puede cambiar en cualquier momento, ¿no? O sea, estos picos, esto que decían de danza martillo, sucede, ¿no? Y de un momento para otro, aunque ya hayamos anunciado temporadas, podemos volver al resguardo, que los artistas también se sientan con toda la libertad de decir, hoy no podemos dar función, y sensibilizar al público, que eso se tendría que dar. Eso, pienso que acuerdos claros y negociaciones son lo que nos puede sacar adelante. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecerles. No sé si alguien quiera decir algún último comentario, algo que se les haya quedado en el tintero, en sus apuntes. Si no, agradecerles muchísimo su presencia y, por supuesto, al público que nos sigue en Facebook, también agradecerle su presencia en esta tarde e invitarlos para el día de mañana a la 6ª mesa de diálogo y reflexión sobre los temas de cultura, salud, contingencia, con el tema mañana tan importante de los nuevos modelos de negocio. Habrá nuevos modelos, seguiremos con los modelos tradicionales, desaparecerán algunos modelos de negocio, en fin. Vamos pues a invitarlos a mañana a que estén con nosotros en esto, y les recuerdo que consulten la página cultura.udg.mx, vean la oferta cultural y también
consulten ahí, ya en el chat del Facebook pusieron el link exacto para ver el manifiesto de Cultura UDG con el tema de cultura y sanos. Y no nos queda más que despedirnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias a todos. Un gusto. Gracias. Me dijeron que iban a cantar y nadie cantó.